Bienvenidos a Rosmed. Vamos a hablar y continuar hablando del libro de embriología de Lachman. Hoy vamos a tocar el tema de gametogénesis, que es el capítulo 2, en donde vamos a hablar de la conversión de células germinales, tanto masculinos como femeninos. Entonces vamos a iniciar. El desarrollo humano va a comenzar con el proceso de la fecundación, como bien sabemos. Ahora, esto obviamente tiene que ver mucho con el que un gameto femenino y uno masculino se van a unir para poder dar origen a un cigoto. Pero ¿de dónde provienen estos gametos? Estos van a derivar de las células germinales primordiales, conocidos como los GSP, que se van a formar durante el epiblasto o del epiblasto en sí, durante la segunda semana de gestación específicamente. Ahora, estos van a poseer la capacidad de poder desplazarse por la estrella primitiva durante la gastrulación, que bueno, esto vamos a verlo más adelante, ¿no? Y luego de esto van a migrar hacia la pared del saco vitelino. Estando aquí, las divisiones mitóticas como tal se van a incrementar durante este proceso de migración y una vez que se van a localizar en las gónadas, pues se va a preparar en este caso para la fecundación, ¿no? Ahora, estas células germinales primordiales van a pasar por algo que se llama gametogénesis y estas obviamente va a incluir la meiosis para, por ejemplo, disminuir el número de cromosomas y como también realizar la citodiferenciación, ¿no? En la cual vamos a hablar lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis más adelante. Entonces, algo que también tenemos que mencionar es la teoría cromosómica de la herencia. Entonces, esto básicamente nos menciona que para la formación de un individuo nuevo se van a requerir de genes específicos contenidos en los cromosomas heredados tanto del padre como de la madre. Ahora, como bien sabemos, tenemos 23 pares de cromosomas, los cuales van a ser homólogos, de los cuales 22 pares de cromosomas van a ser conocidos como autosomas y un par de cromosomas van a ser sexuales, ¿no? Ahora, cada gameto va a contener un número haploide de 23 cromosomas, ¿no? Y en este caso, la unión de los gametos en el momento de la fecundación recién va a pasar a ser 23 pares de cromosomas, es decir, de haploide a diploide, ¿no? En otras palabras, los 46 cromosomas. Bien, uno de los datos también que nos menciona el libro es acerca de la mitosis, que es un proceso que también ocurre durante el proceso de diferenciación. Básicamente la mitosis, como hemos hablado en fisiología, en biología y en otros tipos de materias, básicamente es el proceso por el cual una célula se va a dividir y da origen a dos células hijas con una carga genética idéntica a la célula progenitora. Y de hecho, pues como bien sabemos, existen distintas etapas. Está la profase, en donde básicamente los cromosomas se van a enrollarse, se van a contraerse y se van a condensar. Al inicio, específicamente, va a haber dos subunidades paralelas que son las cromátides hermanas, unidas por una región estrecha denominada el centrómero, ¿no? Luego de esto vamos a tener la prometafase, que básicamente aquí las cromátides hermanas pueden incluso visualizarse. En la metafase como tal, estos cromosomas se alinean en el plano ecuatorial y tienen una estructura doble y cada cromosoma está unido a los microtúbulos. Luego de esto, estos se van a extenderse desde el centrómero hasta el centriolo y van a formar el conocido huso mitótico. En cuarto lugar vamos a tener la anafase, en donde básicamente vamos a tener la migración de las cromátides hermanas hacia los polos opuestos del huso mitótico por la división de cada centrómero. Ya en la parte última o en la última etapa vamos a tener la telofase, en donde los cromosomas se van a desenrollar y se van a elongar. Y finalmente pues vamos a tener dos células hijas que vendría a ser el producto final. Entonces alguna mnemotecnia que de hecho muchas personas lo utilizan es el prometo a Ana ver la tele, ¿no? Prometo de profase y metafase, a Ana de anafase, ver la tele de telofase. Un dato ahí muy importante también. Bueno, no solamente la mitosis está dentro de este tipo de diferenciación, porque también tenemos la meiosis. Como tal, la meiosis es la división celular que ocurre en las células germinales para dar origen a los gametos masculinos y femeninos. Y para esto se van a requerir primero de una división meiótica y luego de eso otra segunda división meiótica, ¿no? Y luego de esto los cromosomas homólogos, es decir, tanto del padre como de la madre, se van a alinear en pares y este proceso se va a denominar sinapsis.
neurociencia, específicamente en la meiosis, no tiene nada que ver con la neurociencia. Ahora, estos pares homólogos se van a separar también en dos células hijas, ¿no? Lo cual van a reducir sus números de cromosomas y vamos a pasar de diploide a haploide en la segunda división meiótica, en la cual pues obviamente se van a separar estas cromátides hermanas, para lo cual al último vamos a obtener que cada gameto va a tener 23 cromosomas y no 23 pares de cromosomas. Un dato, y más que un dato es un concepto importante, es el entrecruzamiento. ¿Y qué es el entrecruzamiento? Básicamente son eventos críticos en la primera división meiótica, en donde consiste en el intercambio de segmentos de cromátides, en los cuales estos se van a romper y también van a intercambiar al mismo tiempo que los cromosomas homólogos se separan. Ahora, los puntos de intercambio se van a unir y van a constituir una estructura similar a una X, específicamente en el quiasma. Ahora, como consecuencia de las divisiones meióticas de las dos vamos a tener dos cosas importantes. En primer lugar, la variabilidad genética, que básicamente se va a incrementar primero por el entrecruzamiento, que va a redistribuir el material genético, y en segundo lugar, la distribución aleatoria de los cromosomas homólogos en las células hijas. Ahora, la segunda consecuencia va a ser que cada célula germinal va a contener un número haploide de cromosomas y en el momento de la fecundación estos pues van a volver a restablecerse, van a ser nuevamente diploides, ¿no? Esto con los pares homólogos. Ahora, otro concepto importante luego del entrecruzamiento son los cuerpos polares. Durante la meiosis específicamente, un ovocito primario va a dar origen a 4 células hijas, cada uno con 22 autosomas y también el cromosoma X, ya que estamos hablando del ovocito. Ahora, solo uno de ellos se va a convertir en un gameto maduro, por lo cual de las 4 células hijas vamos a tener un ovocito maduro y 3 cuerpos polares con citoplasma escaso que se degeneran durante el desarrollo subsecuente. Mientras que en el espermatocito primario, este va a dar origen a 4 células hijas, de las cuales solamente 2 van a tener 22 autosomas. Bien, dicho esto, ya adelantándonos, vamos a hablar de la ovogénesis. Entonces, ¿qué es la ovogénesis? La ovogénesis como tal es el proceso de formación y desarrollo de los óvulos, en este caso gametos femeninos, y tiene lugar en los ovarios, para lo cual vamos a tener 3 etapas. La multiplicación, que es antes del nacimiento, la etapa del crecimiento, que es también antes del nacimiento hasta la pubertad, y luego la maduración, que vendría a ser desde la pubertad hasta la menopausia. Dicho esto, vamos a empezar en primer lugar con el inicio y la multiplicación de las células germinales. Entonces, durante la 4ª semana de desarrollo embrionario, que de hecho ya lo habíamos hablado, estas células germinales primordiales van a migrar del saco vitelino hacia las gónadas en desarrollo. Estas células germinales son las precursoras, en este caso, de los gametos, de los ovocitos. Una vez en los ovarios se van a diferenciar, en este caso, en ovogonias, y estas ovogonias se multiplican mediante mitosis, produciendo por lo menos millones de células. Ahora, un dato clave aquí es que la máxima cantidad de ovogonias alcanza por lo menos en el 5º mes de gestación, cuando hay aproximadamente 7 millones de estas células en los ovarios, en este caso de los fetos, ¿no? Sin embargo, la mayoría de estas ovogonias sufrirán un tipo de atresia, que básicamente es un proceso de degeneración, dejando solo de 1 a 2 millones de ovocitos primarios al momento del nacimiento. La segunda fase va a ser la fase del crecimiento, que básicamente va a ser también antes del nacimiento, pero va a ocurrir hasta la pubertad. Aquí vamos a tener a los ovocitos primarios que se van a detener en la profase 1 de la meiosis y van a permanecer en reposo durante muchos años hasta que la mujer por lo menos va a alcanzar la pubertad. Durante este tiempo van a estar rodeados por una capa de células llamadas las células foliculares, que van a formar folículos primordiales. Ahora, a partir de la pubertad como tal, varios folículos van a comenzar a crecer cada mes bajo la influencia de la hormona folículo estimulante, conocida como la FSH, pero solo uno, o a veces incluso 2, van a alcanzar la madurez completa. Ahora, el ovocito como tal obviamente va a aumentar de tamaño y va a acumular reservas energéticas en el citoplasma para el posible desarrollo embrionario, ¿no? Algo así como un tipo de preparación, en este caso, para la fecundación. Otro dato aquí que se nos menciona y que también lo he investigado es que el ovocito por lo menos va a crecer hasta unas 120 micras de diámetro, y el crecimiento va a estar asociado mucho con la acumulación del material citoplasmático, lo cual va a ser necesario para sostener al cigoto hasta que el embrión pueda producir por lo menos las proteínas por sí mismo. Ahora, estas células foliculares que los van a rodear van a formar una estructura denominada como ovígero o corona radiada, que de hecho es conocido en Lachman como corona radiada.
¿no? Ahora, en tercer lugar vamos a tener la fase de maduración. Y esto va a comprender desde la pubertad hasta la menopausia. Cada ciclo menstrual, por lo menos uno de los ovocitos primarios, va a reanudar la meiosis. Esto va a hacer que va a completar obviamente la meiosis 1 justo antes de la evolución, dando lugar a un ovocito secundario y también a un primer cuerpo polar. ¿Se recuerdan? Teníamos un ovocito y 3 cuerpos polares. Que básicamente este cuerpo polar va a ser una célula pequeña con poco citoplasma y que con el tiempo se va a degenerarse. Ahora, el ovocito secundario, en este caso, luego de su preparación, ya porque primero en este caso tuvimos lo que era un ovocito primario, luego por la meiosis 1 tenemos un ovocito secundario. Este ovocito secundario va a comenzar la meiosis 2, pero se va a detener en la metafase 2 y en este caso, ¿por qué se va a detener? Se va a detener justamente porque necesita de la fertilización para seguir obviamente dividiéndose, ¿no? Entonces, si ocurre, por ejemplo, la fertilización, es decir, cuando un espermatozoide va a penetrar el ovocito, se va a completar la meiosis 2, formando en este caso un óvulo maduro y un segundo cuerpo polar. Ahora, otro dato científico que aquí nos mencionan es que la fase de maduración va a incluir la ovulación, momento en el que el ovocito secundario va a ser liberado del ovario. Ahora, la ovulación va a ocurrir en respuesta obviamente a un pico en la hormona luteinizante, conocida como la LH, alrededor del día 14 de un ciclo menstrual de 28 días. Si no ocurre la fertilización, el ovocito secundario pues se va a desintegrar. Bien, hablemos ahora de la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? La espermatogénesis como tal lo mismo, es un proceso en el cual vamos a tener el desarrollo de los gametos, en este caso masculinos. Y para esto como tal también vamos a comprender de varias etapas. Vamos a tener también la fase de multiplicación, la fase de crecimiento y la fase de maduración, ¿no? Entonces en la fase de multiplicación como tal, pues esta va a comenzar en la pubertad y va a continuar a lo largo de toda la vida, en este caso del hombre. Ahora, el proceso va a iniciar primero con las espermatogonias, que van a ser células madre diploides, ¿ya? Que van a estar localizadas en los túbulos seminíferos y pues obviamente esto en los testículos del hombre, y pues estas espermatogonias se van a dividir activamente por mitosis para producir más espermatogonias, y por lo menos vamos a tener dos tipos de espermatogonias, ¿no? Las del tipo A, que van a ser células madres que se van a dividir para mantener la reserva de las células, y también las espermatogonias tipo B, que son células que se diferencian y progresan hacia la formación de los espermatozoides. Entonces, básicamente, pregunta de examen, las espermatogonias tipo B son aquellas que progresan hacia la formación de los espermatozoides. Un dato muy importante es que la división de las espermatogonias tipo A son cruciales para mantener una población constante de células madre, ¿no? Es como si fuera la glía de las neuronas, mientras que las de tipo B son las precursoras directas, en este caso de los espermatocitos primarios. En la segunda fase, que es la fase de crecimiento, pues ya tenemos las espermatogonias tipo B, van a crecer y se van a convertir en espermatocitos primarios. Estos van a ser células más grandes que van a seguir conteniendo el número diploide completo de cromosomas, es decir, los 46. Ahora, estos espermatocitos primarios van a entrar en primer lugar a la meiosis 1, como sabemos, ¿no? Que básicamente es una división que reduce y que da lugar a dos células hijas llamadas espermatocitos secundarios, y cada espermatocito secundario, como se ha dividido, ya no va a tener 46, va a tener 23 cromosomas, en este caso, claro que sí, duplicados. Ahora, una cosa también muy importante aquí es que los espermatocitos primarios pasan por la profase 1, que es una fase en este caso muy larga, pero puede durar incluso hasta 22 días, por eso es que se menciona que es largo, ¿no? Y en la cual, por lo menos durante este tipo de proceso, va a ocurrir el entrecruzamiento de las cromosomas, que conocido como el crossing over, ¿no? Lo que va obviamente a contribuir a la variabilidad genética. Luego de la fase de crecimiento vamos a tener la fase de maduración, así como en este caso los ovocitos, ¿no? Ahora, estos espermatocitos secundarios rápidamente van a entrar a la fase de la meiosis 2, que básicamente es una división ecuacional, ¿no? Que va a resultar en la formación de las espermátidas. Ahora, cada espermátida va a tener 23 cromosomas y simples, es decir, haploides, ¿no? Ahora, estas espermátidas van a ser células redondeadas que no van a tener la capacidad de moverse ni de fecundar. Ahora, para convertirse específicamente en un espermatozoide maduro,
tienen que pasar por un proceso llamado espermiogénesis, donde van a sufrir importantes cambios morfológicos, ¿no? ¿Cuáles son estos cambios morfológicos? En primer lugar, la formación del flagelo, que es decir, la colita que van a tener específicamente para la motilidad. Luego va a tener la condensación del núcleo para facilitar la penetración del óvulo. La formación del acrosoma, que básicamente es una vesícula en la cabeza del espermatozoide que va a contener enzimas necesarias para la fecundación. Y en último lugar y en cuarto lugar, vamos a tener la eliminación del exceso de citoplasma mediante la formación de los cuerpos residuales que son fagocitados por las células de Sertoli. Ahora, como último dato aquí, es importante mencionar que en este caso la espermiogénesis, que es esta fase final de la espermatogénesis, básicamente hace o da lugar a que las espermátidas se transformen en espermatozoides maduros con una forma alargada y móvil. Este proceso va a ocurrir dentro de los túbulos seminíferos, ¿no? Pero los espermatozoides como tal, recién formados, son inmóviles. Eso es un dato muy importante, pero estos se van a almacenar en el epidídimo, donde ahí recién van a adquirir esa motilidad. Bien, para poder terminar este capítulo es importante hablar de la regulación hormonal de la ovogénesis tanto como de la espermatogénesis. Entonces vamos a hablar un poquito de esto y ya con esto terminamos. Entonces, en la ovogénesis como tal, mencionamos que es un proceso que ocurre básicamente en los ovarios y esta va a estar obviamente controlada por un equilibrio de las hormonas, específicamente del eje hipotálamo hipófisis ovario. Estas hormonas van a incluir en primer lugar la hormona liberadora de la gonadotropinas, conocidas como las GnRH, la FSH, que son las hormonas fólico-estimulantes, la LH, que es la hormona luteinizante, y también los estrógenos y también la progesterona, que obviamente cada una de estas hormonas va a actuar en diferentes momentos del ciclo menstrual para coordinar el desarrollo del ovocito. Entonces vamos a describir cada una de estas. En primer lugar, la hormona liberadora de las gonadotropinas. Estas van a ser producidas por el hipotálamo y esta hormona se va a liberar en pulsos rítmicos que van a controlar la secreción de las hormonas FSH y LH desde la hipófisis anterior. Ahora, esta GnRH, la hormona liberadora de la gonadotropina, es esencial para poder iniciar y regular el ciclo menstrual. Un cambio en la frecuencia y amplitud de los pulsos, en este caso de esta hormona, va a afectar directamente a la secreción del FSH y el LH. ¿Y qué es el FSH? Bueno, ya habíamos mencionado, este FSH son las hormonas fólico-estimulantes. Entonces, en segundo lugar, hablemos de estas. La FSH es liberada primero por la hipófisis anterior en la respuesta ¿de quién? De la GnRH, ¿no? Que obviamente su función principal es estimular el crecimiento de los folículos ovarios. Bueno, en este caso de los folículos ováricos en los ovarios. Y también va a actuar en las células de la granulosa del folículo. Aquí lo que va a hacer básicamente es promover la maduración del ovocito y también la secreción de estrógenos para las células foliculares, ¿no? Un dato clínico aquí es que esta FSH también induce la formación de los receptores del LH en las células de la granulosa, preparando el folículo para la ovulación. En tercer lugar tenemos la hormona luteinizante. Esta LH es liberada por la hipófisis anterior junto con la FSH, son hermanitas, y su papel es desencadenar básicamente la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, ¿no? Ahora, el pico del LH como tal es alrededor del día 14 del ciclo menstrual, lo cual va a ser crucial para la liberación del ovocito secundario, es decir, la ovulación, y el cambio en la función de las células foliculares para producir la progesterona. Otra de las cosas que también cumple esta LH es que también va a estimular las células de la teca interna del folículo para que produzcan andrógenos que luego son convertidos en estrógenos por las células de la granulosa. Y también, como habíamos mencionado, otra de las hormonas que también es importante son los estrógenos. Estos son producidos por las células de la granulosa del folículo bajo el estímulo de la FSH y la LH. Y bueno, en este caso los estrógenos, que principalmente aquí vamos a encontrar el estradiol, va a desempeñar varios roles. ¿Cuáles son? En primer lugar, estimular el crecimiento del endometrio uterino durante la fase proliferativa del ciclo menstrual. Y en segundo lugar, inhibir la secreción del FSH y el LH en concentraciones moderadas mediante retroalimentación negativa, pero en concentraciones altas, justo antes de la ovulación, producen una retroalimentación positiva que va a provocar el pico del LH. Y bueno, en último lugar tenemos también la progesterona,
Tras la ovulación como tal, el cuerpo lúteo, formado por las células del folículo ovulado, produce, en este caso va a producir la progesterona, cuya principal función es preparar el endometrio para la posible implantación de un embrión. Ahora, esta progesterona también va a inhibir la secreción del GnRH, el FSH y también del LH, asegurando que no se produzca un nuevo ciclo mientras el cuerpo lúteo está activo, ¿no? Un dato clínico aquí también es que si no ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo degenera y los niveles de progesterona caen, lo que obviamente va a desencadenar a la menstruación. Bien, lo mismo ahora vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser en este caso de la espermatogénesis, ¿no? ¿Cuáles son las hormonas que están en este caso relacionadas? Pues en primer lugar, como hemos mencionado, esto ocurre dentro de los túbulos seminíferos, como tal, de los testículos, y aquí vamos a encontrar también, en este caso, las hormonas del eje hipotálamo hipófisis testículo, ¿no? Ahora, las hormonas, en este caso, también vamos a tener las mismas, la GnRH, la FSH, la LH, que en este caso van a actuar a través de la testosterona, y aquí va a haber otro tipo de hormona que va a ser también importante, conocido como la inhibina, ¿no? Ahora, básicamente lo mismo. La hormona liberadora de la gonadotropina, en este caso, va a liberar, en este caso en los pulsos desde el hipotálamo y va a regular la secreción de la FSH y la LH, ¿no? Obviamente esto desde la hipófisis anterior. La hormona folicoestimulante, en este caso, en el caso de los hombres, va a actuar sobre las células de Sertoli que se van a encontrar dentro de los túbulos seminíferos, y estas células son fundamentalmente para el soporte y la nutrición de los espermatozoides en desarrollo. Ahora, la FSH, esta hormona folicoestimulante, también va a estimular la secreción de las proteínas de unión a andrógenos, conocidas como las ABP, en las células de Sertoli, que se unen a la testosterona para concentrarla dentro de los túbulos seminíferos y promover la maduración de los espermatocitos. Un dato muy importante es que la FSH como tal también es crucial para la producción de la inhibina, que es una hormona que regula básicamente de manera negativa la secreción del FSH mediante un mecanismo de retroalimentación. La LH como tal, pues ya también va a actuar, en el caso de los hombres, sobre las células de Leydig, que básicamente se van a encontrar en el tejido intersticial de los testículos, fuera de los túbulos seminíferos, ¿no? Su principal función de esta hormona luteinizante es la producción de la testosterona por las células de Leydig. Ahora, esta testosterona va a ser obviamente crucial para la espermatogénesis, ya que es necesaria para la maduración de los espermatocitos y para mantener el ambiente adecuado dentro de los túbulos seminíferos. Y bueno, la hormona que acabamos de mencionar, la testosterona. Esta es producida por las células de Leydig en respuesta a la LH. Ahora, esta testosterona obviamente va a ser esencial para la espermiogénesis. ¿Se recuerdan? Esta fase final de la espermatogénesis que implica obviamente la diferenciación de las espermátidas en espermatozoides maduros. Además, también se menciona que también tiene efectos a nivel sistémico, ya que obviamente va a estimular el desarrollo de los caracteres sexuales, específicamente los secundarios como el vello facial y la voz grave, ¿no? Y obviamente promoviendo el líbido, ¿no? También se menciona que esta testosterona va a actuar en conjunto con las células de Sertoli para asegurar un ambiente adecuado para la maduración de los espermatozoides. Y en último lugar, la inhibina, que básicamente es producida por las células de Sertoli y obviamente esta va, como habíamos mencionado, va a regular negativamente la secreción de la FSH mediante un mecanismo de retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis anterior. Bueno, ahora ya que hemos mencionado esto, y ya ahora sí para irnos, vamos a mencionar de manera resumida todo lo que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, en primer lugar, espermatogénesis, vamos a tener 5 tipos de resultados. Primero tenemos las espermatogonias, luego los espermatocitos primarios, en tercer lugar espermatocitos secundarios, en cuarto lugar espermátidas y en quinto lugar espermatozoides. Esto con las espermatogénesis. Con la ovogénesis lo mismo. En primer lugar, ovogonias, en segundo lugar, ovocitos primarios, en tercer lugar, ovocitos secundarios, en cuarto lugar, en este caso el óvulo, en el cual vamos a tener también los cuerpos polares y básicamente eso, ¿no? Ahora, ya para terminar ahora sí, algo que también es importante y que se menciona en los exámenes es acerca de las estructuras que están relacionadas con el ciclo ovárico, ¿no? Porque hemos mencionado el cuerpo lúteo y todas esas estructuras que quizás no le hemos mencionado de manera detallada. Entonces, vamos a mencionar esto y con esto nos vamos. Entonces, las estructuras, en este caso, que están relacionadas en el ciclo ovárico específicamente, van a ser el folículo primordial, que básicamente va a contener el ovocito primario, que está rodeado por una capa de células foliculares.
También vamos a tener el folículo en crecimiento, que es una fase del desarrollo del folículo donde las células foliculares van a proliferar y en este caso el ovocito primario va a crecer, ¿no? Luego aquí, y esta es una pregunta de examen, el folículo maduro, también conocido folículo de Graf, que básicamente es un folículo que alcanza la madurez y libera al ovocito secundario durante la ovulación. Y también el cuerpo lúteo, que básicamente es una estructura en la cual se va a formar a partir de las células foliculares restantes tras la ovulación y va a producir progesterona para mantener el endometrio preparado para una posible implantación. Y luego también tenemos el cuerpo albicans, que básicamente si no ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y se convierte en esta estructura fibrosa que no tiene actividad hormonal, es decir, se convierte en un cuerpo albicans. Y de esta manera hemos terminado con este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete.